Jerusalem, built as a city that is bound firmly together, to which the tribes go up, the tribes of the Lord, as was decreed for Israel, to give thanks to the name of the Lord. Pray for the peace of Jerusalem. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Hello World, hoy con un especial acerca de la Semana Santa que comienza ya. Esta tarde con nosotros don Francisco González González, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Párroco de la parroquia, valga la redundancia, de San Fernando de Maspalomas. San Fernando de Maspalomas, sí. Sí, podría pegarse un poquito más el micrófono a la hora de hablar. Perfecto. Para que todos podamos escucharle. Antes de comenzar la entrevista de esta tarde, vamos a recordaros que, como si no lo sabéis, si no seguís el programa habitualmente, este es un programa en el que podéis participar. Las líneas están abiertas, tanto si llamáis desde dentro como de fuera de España. El número de teléfono es 0034 828 06 4207. También podéis poneros en contacto con Hello World a través de Viber 0034 691 95 46 46 o a través de nuestra página de Facebook A1 Balkan o escrito a Jedan Balkan. Para todo lo que queráis, y hoy en especial que tenemos a nuestro invitado, el padre Francisco, con nosotros, si queréis hacerle alguna pregunta, las líneas están abiertas. Hace unos segundos decía que comenzábamos con la Semana Santa. Don Francisco, la semana primordial para los cristianos. Para nosotros los cristianos es la semana que siempre se llamó la Semana Grande y tradicionalmente la Semana Santa, pero es la semana mayor en el sentido de que celebramos los grandes acontecimientos de nuestra fe, que es la pasión, muerte y resurrección del Señor. Entonces hay 3 días, que es el triduo sagrado, el jueves, viernes y sábado noche de resurrección, donde nosotros los cristianos pues centramos nuestra vida cristiana. Es verdad que durante el año vamos reviviendo otros acontecimientos, ¿no? Pero en esta semana los vivimos así. 3 días, está mirando ahora el plano de las actividades, de las celebraciones litúrgicas diferentes para cada uno de estos días de la Semana Santa. Empezaríamos este mismo domingo, con el Domingo de Ramos, que no tiene mucho que ver todavía con lo que sería la pasión de Cristo. ¿Qué es lo que celebramos? Es que hay un contraste entre el Domingo de Ramos y lo que se celebra el Viernes Santo, porque el Domingo de Ramos se celebra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús se da a conocer y entonces la gente lo aclama, los niños dice que ponían mantos debajo de donde él pasaba y todo el pueblo con ramos de olivo o de palma en las manos lo aclamaban. Y ese mismo pueblo que lo exaltó, lo aclamó, ese mismo pueblo, inducido por las autoridades, el Viernes Santo, ese mismo pueblo gritaba lo contrario. Si aquel día gritaban Hosanna, gritaban aleluya a Jesús, el Viernes Santo le gritaron crucifícalo. Por eso digo que es el día del contraste. Es una paradoja que hasta nuestros días se repite en diferentes ámbitos, en diferentes sectores de nuestra sociedad. Una paradoja. Quienes lo ensalzaban una semana antes, una semana después lo que pasa es que si nosotros miramos un poco lo que el Evangelio nos cuenta, no es lo mismo la aclamación de un pueblo sencillo sin ser o sin sentirse inducido por nadie, porque fue una expresión de alegría, de gozo, verle entrar en Jerusalén, a cuando un pueblo se ve inducido por alguien. Perdón, he repetido la palabra inducido porque así fue, ¿no? Embaucaron al pueblo.
que gritaran, porque una manipulación social, por llamarlo de pudiera alguna manera, ser. que hasta te quería decir que hasta en nuestros días pasan cosas así también. ¿Cuántas veces nosotros vemos que un pueblo, cuando se le pintan las cosas de alegría, lo viven, y cuando se le pintan de angustia o dolor, lo viven también, ¿no? Pues lo mismo pasó en ese momento. Fueron dos acontecimientos que son dentro de un mismo vivir la Semana Santa, ¿no? La entrada triunfal y la muerte y resurrección del Señor. Hablando de cómo se vive la Semana Santa, ¿cómo deberíamos vivirla y cómo cree usted que realmente se vive? Yo le decía el otro día, en una de las homilías de estos domingos últimos, ¿no?, a la gente que la Semana Santa se mira y se puede convertir para muchos en una semana de vacación, porque así es. Vacaciones de Semana Santa, se suele decir, las vacaciones de Semana Santa. Y muchos lo viven desde la vacación, desde unos días de asueto, unos días de donde me evado del trabajo, donde me puedo ir fuera de mi casa o de mi pueblo. Después hay otros que lo viven desde la religiosidad popular, donde lo único que le buscan y les gustan es esos acontecimientos externos de una procesión, de unos pasos que se dan en la calle, desde un espectáculo más o menos vivenciales de un pueblo. Y después hay otros que lo viven ya más a nivel interno, dándole valor a lo que es la Semana Santa. Viven el Jueves Santo como el día de la última cena del Señor, el Viernes Santo, pasión y muerte, el sábado y domingo, resurrección. Y lo viven desde esos tres acontecimientos y nada más. Aunque hay mucha gente que, estando de vacaciones, pues también participan de ello, porque de eso soy testigo. Cuántas personas se vienen de otros pueblos aquí al sur, como se suele decir, me fui al sur. Y esa gente, pues esas personas tienen esa costumbre de celebrar la Semana Santa y buscan, o en el Templo Ecuménico, o en San Fernando, o en el Tablero, pero buscan. Y de eso soy testigo. El año pasado había mucha gente de la isla que han venido de vacaciones y participaban de los cultos. ¿Por qué? Porque ellos querían vivir esos acontecimientos. ¿Qué debemos pensar? ¿Sobre qué debemos reflexionar durante la Semana Santa? Por eso, la Semana Santa, lo que le decía, lo fundamental no es otra cosa que la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y ese resucitar es porque Jesús cuántas veces lo dijo, ¿no? Yo muero, pero al tercer día resucito. Porque Él quería darnos a entender que con la muerte no termina todo. La muerte es un paso para la vida. Nosotros lo pensamos para esa otra vida que ni sabemos cómo es, ni dónde está, ni cómo es. Yo siempre suelo decir que es la dimensión de Dios, y en esa dimensión yo no puedo entrar porque es tan infinita. Yo recuerdo siempre cuando murieron mis padres que hicimos un recordatorio y se lo entregamos a todos los hermanos, donde poníamos la fotografía de ellos dos, de mis padres, y al final decíamos, desde la dimensión de Dios les esperamos. ¿Cómo es esa dimensión? No lo sé. Entonces nosotros creemos en esa dimensión de Dios y creemos en la resurrección. Por eso lo fundamental es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y quizá que deberíamos entender que, esto también es salirnos un poco del tema, pero deberíamos entender quizá que la muerte es igual que el nacimiento, es un paso hacia el siguiente avance, ¿no? Es un paso, estamos hablando ahora mismo para los creyentes, ¿no? Y en los momentos difíciles de una familia, cuando han perdido a un ser querido, yo a veces tengo que pedir perdón porque he sido repetitivo. Pero ese repetitivo no es porque yo siempre diga lo mismo a los mismos, sino porque digo lo mismo. Y lo que suelo decir es que nosotros, cuando damos ese paso definitivo, estamos en esa otra dimensión donde decimos desde allá, les esperamos, ¿cuándo vendrán? Y nosotros desde aquí le decimos, no se preocupen, ya iremos. Sí, eso seguro que sí, que aquí no vamos a quedar nadie, ¿no? Ya, pero no nos quedamos nadie, pero el que estemos esperando llegar a ese sitio, todo el mundo no lo tiene. Por eso los creyentes tenemos esa perspectiva, ¿no? Del que se ha ido, que nos dice, ¿cuándo vienen? Y nosotros le decimos, ya iremos. Además creo que ayuda a lo largo de la vida, claro, el vivir pensando que después hay algo más, no que se acabe todo ahí. Justo. Y eso es partiendo de la resurrección de Cristo, que es lo que estamos celebrando en Semana Santa. Esperanza, entonces, también. Oh, por supuesto, tenemos siempre la esperanza. Lo que pasa es que hay como tres virtudes
fuertes, firmes, que es la fe, la esperanza y el amor, ¿no? Entonces, la fe, cuando ya me voy, ya no me hace falta, porque poseo lo que... El conocimiento. Exacto, veo lo que creía. La esperanza no me hace falta, porque lo que esperaba ya lo tengo. Y lo único que continúa es el amor. El amor. Eso es muy bonito, eso lo expresa muy bien San Pablo, y es una de las cosas que nosotros, bueno, creemos y lo comunicamos también desde nuestra experiencia cristiana. Y nosotros los sacerdotes pues tenemos que anunciarlo. Yo quería preguntarle, hablábamos hace unos minutos acerca de las celebraciones, la forma en la que se expresa en la calle, con las procesiones, la Semana Santa. La gente que lo vive, la gente que participa desde dentro, ¿dónde surge? ¿Cuándo surge y por qué? Vamos a ver, hay personas que ven la Semana Santa como un simple espectáculo, ¿no? Entonces, me voy a Sevilla porque allí aquello es muy bonito, aquellos pasos preciosos, aquellos pasos ricos, y se quedan en el mero espectáculo, ¿no? Después, hay otras personas que dan un paso más y ven en ese espectáculo o en esa representación, ven algo, un trasfondo, que es el trasfondo de lo que esos pasos significan. Y después hay otra gente que viven eso más bien como un complemento a su fe, un complemento a su fe. Y por último, hay gente que eso le lleva a la fe también, porque eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Hay gente que le lleva a la fe. Que puede empezar a partir de aquí a ser creyente. Perfecto. Puede empezar aquí. Perfecto. Usted ha vivido la Semana Santa en San Bartolomé de Tirajana. San Bartolomé todavía no. No, todavía no. Ni creo que llegue allá, porque ya... no, San Bartolomé, bueno, quiero decir, en este municipio, en San Fernando, quiere decir en el municipio. Usted está en San Fernando, usted es natural de Mogán, ha estado en Agüimes, en Telde y en Lanzarote. Y en vecindario. Y en vecindario. En el cruce de Sardina. ¿Qué diferencias, cómo se vive la Semana Santa en cada municipio y qué diferencias puede decirnos? Muy bien, yo he tenido suerte de participar en las 4 parroquias que he estado en las 2 formas de vivir la Semana Santa, desde la pobreza, desde la sencillez, desde lo fundamental. Entonces yo empecé a vivirla en Lanzarote. Cuando yo llegué a Lanzarote, la iglesia que me tocó a mí, o sea, la parroquia que me tocó a mí no tenía iglesia, no tenía templo. No tenía templo. Lo celebrábamos en un aula de una escuela. Celebrábamos las misas los sábados por la tarde y los domingos. Entonces, nos habían dado un solar y a partir de esa donación de ese solar ya empezamos a construir el templo. Pero allí se vivía la Semana Santa de lo más sencillo, de lo más humilde, celebrar el Jueves Santo, el Viernes Santo, sin procesiones ni nada en absoluto, ¿no? Lo mismo casi me pasó en la segunda parroquia, en el cruce de Sardina. Era una parroquia sin tradición, era una parroquia nueva. Sí, claro. Sin embargo, a partir de ahí ya me tocaron 2 parroquias fuertísimos en tradición. San Juan de Telde, madre mía, con 500 años de historia. Porque San Juan de Telde, la primera partida que data es de el 3 de mayo de 1503. O sea... prácticamente con la llegada, claro, de los castellanos a Canarias. Así es. Los primeros pobladores ya se daba como que la ciudad de Telde fue fundada en el 1350. Y ya desde esa época se solía decir misa en Telde, porque Telde la fundaron en esa época. Y de hecho fue la primera ciudad y sede de la diócesis de Canarias. En el escudo de Telde aparece escrito en latín Prima Civitas et Sedes, primera ciudad y sede. Entonces ya los misioneros que venían de fuera, pues ya se centraron en Telde, pero la parroquia como tal empezó en el 1503. Espera, ¿le quedaba Agüimes? Ay, me quedaba Agüimes. Le quedaba Agüimes. Agüimes. Es que Agüimes ya fue más tarde, fue sobre el 1600, 1700, fue creada la parroquia y fue creada como señorío episcopal. Era señorío episcopal donde los obispos tenían como su sede allí los obispos para venir a veranear, como pudiéramos llamarlo, Cante Gandolfo para el Papa, cosas así, que él no lo usa el Papa nuevo, ¿no? Pero vamos, Agüimes se creó como señorío y fue
ya durante varios años ese primer lugar donde se establecieron los dominicos, donde venían los franciscanos, donde allí se centró pues montones de cofradías, que me preguntaron antes también por las cofradías, y había muchas cofradías, tanto en Telde como en Agüimes había cofradías. Entonces esas parroquias, por ser tan antiguas, pues conservan esas raíces, y no solamente las conservan, sino las van cada vez más ahondando y profundizando. ¿Agüimes quizá donde más se vive la Semana Santa, en Gran Canaria? Yo creo que no, porque hay muchas parroquias antiquísimas que se vive mucho. Galdar, por ejemplo, es antiquísima también. San Juan de Telde, por supuesto. Agüimes, estaría bueno lo que estamos comentando, pero no, hay varias parroquias que tienen bien barraigambre, bien arraigado eso, sí. Creo, perdón, para terminar con Agüimes, creo que la iglesia, creo que era el segundo monumento de Gran Canaria más visitado. Hablando de monumentos de cualquier tipo, creo que fue la iglesia de Agüimes, creo que tenía un valor cultural tremendo. La iglesia de Agüimes se hizo al final del 19 y principio del 20 se terminó. Sí, o sea que tiene, pues eso, no llega a 2 siglos. Pero vamos, lo que es el templo. Y claro, es dentro de lo que es el sur, pues la iglesia principal, templo principal. Retomando el tema de las cofradías, además esta televisión que se ve en todo el mundo y muchísima gente comparte nuestra fe, pero otras personas pues no, o incluso pudiendo ser cristianos, desconocen el significado. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo describiría usted o cómo definiría qué es una cofradía y cuál es su función? Muy bien. La cofradía es el conjunto de unas personas que quieren vivir una espiritualidad, un camino. Entonces hay muchos caminos, muchas espiritualidades dentro de una parroquia, y hubo en su momento esa devoción a esas espiritualidades que partían unas del Sagrario, le llamaban la cofradía del Sagrario, la cofradía del Nazareno, la cofradía de la Virgen de los Dolores. Vamos, entonces, junto a ese, girando en torno a esa espiritualidad de la Virgen de los Dolores, o el Sagrario, o el Nazareno, o lo que sea, había un conjunto de personas que vivían su espiritualidad. Entonces ellos son los que se encargaban de preparar durante la Semana Santa, durante lo que significaba este tiempo de Cuaresma también, esos pasos especiales dedicados a la Virgen de los Dolores, al Nazareno, o al Crucificado, o al Cristo de Telde. Yo estuve en el Cristo de Telde, y allí en su momento pues hubo también la cofradía del Cristo de Telde. Sí. Había, de hecho, y está en el baptisterio de la iglesia de San Juan de Telde, hay un banco que está en el baptisterio, donde tiene como si fuera unas huchas y delante un dibujo de cada cofradía, porque después cada cofradía aportaban allí su donativo para sostenimiento de esas cofradías, para comprar velas, para comprar todo lo que significaba el sostenimiento de esa espiritualidad. La verdad que la historia es así, y se vivió, y ahora la contamos desde cómo fue. No porque ahora existan en Gran Canaria, por ejemplo, no existen muchas cofradías. Muy poquitas. Me comentaba que incluso en Agüimes empezaban, este programa está en directo, esta misma noche ya empezaban ya con... Es que con Orlando Hernández, un famoso escritor de allí de Agüimes, él escribió y era hombre, y él era hombre, así hablando de Jesucristo, ¿no? Entonces hizo como un auto, igual que el de Reyes, que también es de él, hizo el auto de la Pasión de Jesús. Y ese auto de la Pasión de Jesús se representa esta tarde, de tal forma que intervienen en esa escenificación alrededor de 150 o 200 personas. Sí, que es de las más conocidas, igual que en Sardina hacen también la representan, sí, la Pasión. Es una representación, sí, en lo que dice usted, que participa una cantidad bastante grande de personas, de actores, estamos hablando de 150 personas. Allí en Agüimes hay dos autos, que es el de Reyes y este de la Pasión. El de Reyes es mucho más amplio, más grande, participa más gente. Yo sé que son días también un poco de jolgorio, los reyes y todas esas cosas, ¿no? Entonces ese día los padres llevan a los niños a la cabalgata, y allí es donde se representa con más fuerza esa corriente del auto de Reyes. Pero después esta de esta noche es mucho más profunda, más seria, y hay unos 4 momentos importantes donde solamente vemos que
A Jesús lo llevan del pretorio a Pilato, de Pilato al pretorio, después lo llevan a crucificar, etcétera. Vamos, es muy bonito. Sí, son personas aficionadas, no son actores en la mayoría de los casos. Habrá algunos, pero la mayoría son aficionados, pero que le han hecho mucho, le echan muchas ganas. Y lo hacen con ilusión. Lo que pasa es que está costando. Les está costando ya el continuar, porque la gente o se cansa, hay que buscar gente que tengan esa base. Sí. Pero bueno, yo creo que eso no se perderá, porque hay una asociación de La Salle que se llama, que están dispuestos a hacer lo que haga falta. Nos decía que había menos cofradías ahora. ¿Es síntoma o signo de una menor espiritualidad, de una forma diferente de vivirlo? Yo creo que sí. Yo creo que la Iglesia ha ido cambiando, e irá cambiando, y ojalá y siga cambiando, ¿no? Pero últimamente, en los últimos años, sobre todo después del Concilio Vaticano II, ya se ve la vida cristiana de otra forma, no solamente a base de unos ritos, de unas ceremonias, de unos actos religiosos, sino que a base de una vivencia cristiana. Y entonces yo creo que la Iglesia se ha dado cuenta que no es tan importante la cantidad como la calidad. Entonces yo no tengo ninguna preocupación porque la iglesia de San Fernando no se llene, ojalá y se llenara, vamos, pero no tengo ninguna obsesión porque no se llena. A mí me obsesiona el que los que vayan vivan con autenticidad su evangelio. Eso sí me preocupa. Quizá hay que vivir la religión o la espiritualidad todos los días. Exacto. Y desde el interior, ¿no? No tanto... Sí. Y que ese interior se refleje después en el exterior. Porque si yo solamente digo creo, pero después manifiesto lo contrario de lo que creo, ¿para qué me sirve? ¿Se acercan de otras religiones a ver, a presenciar o a interesarse por la Semana Santa nuestra? Yo en realidad no tengo conocimiento de ello, ¿no? Porque cada uno la vive a su modo. Lo que sí sé es que se acercan muchos extranjeros a participar de los actos de la Semana Santa, porque están de vacaciones o porque viven aquí o porque les gusta, no sé. Pero vamos, que veo que hay muchos extranjeros y durante el año también en las misas de los domingos. Sí, vemos que hay muchas rutas que incluyen que los turistas paran con guaguas en diferentes iglesias de toda la isla, claro, a lo largo del año. Unas veces para ver lo que es la iglesia en sí y otras veces para participar de los... Sí, también sirve como reclamo turístico la Semana Santa, pero la religión en general, aquí incluso donde estamos, en Gran Canaria. Yo no sé si es como reclamo turístico, pero en Agüime se le hace como reclamo turístico porque Agüime es especial, ¿no? Y entonces se hace una ambientación tremenda con respecto a lo de esta noche, concretamente, ¿no? A los actos después en Semana Santa en sí, más bien lo vive la gente del pueblo. Yo imagino que las diferentes culturas viven la Semana Santa de una forma distinta, incluso dentro de España. La forma de representar los pasos, la forma de vivir la Semana Santa en la misma península, entre la forma de hacerlo en el norte y cómo se hace en el sur, cambia. Totalmente, porque hay pueblos que viven lo que significa la vida de Semana Santa, los pasos de Semana Santa, lo viven de una forma tradicional a nivel de sus parroquias. Pero después hay sitios como el sur, como estamos hablando ahora, donde ya se da a conocer para afuera. Entonces, nombrar Semana Santa en Sevilla es ya el no va más, ¿no? Donde la gente va pues como espectadores o por ver la magnificencia de los pasos, ¿no? Que muchas veces... Por eso les decía antes que la Iglesia no va buscando tanto la cantidad como la calidad, el que todos esos ritos y actos religiosos y pasos riquísimos, muchas veces la Iglesia que camina más al estilo del Evangelio no le gusta porque ahí se derrocha una cantidad de energía, de dinero, y después había que preguntarse si esas, no sé, cofradías o gente que llevan todo eso viven la vida cristiana, porque muchas veces hace falta más equilibrio con el resto del año, claro, no vivirlo tan exageradamente ahí, a lo mejor el resto del año no. Claro. Estamos viendo ahora unas imágenes, don Francisco, de diferentes zonas de España en Semana Santa. Vemos que las calles están abarrotadas. Yo creo que como bien decía usted,
parte de esa gente lo vive. Me viene siempre una imagen a la cabeza de la semana. Yo soy del norte, me llama muchísimo la atención, por ejemplo, en Sevilla, en Andalucía en general, la gente llorando, la gente cantando saetas. Esa forma de expresarlo ¿implica o no tiene por qué implicar una mayor vivencia espiritual? Yo pienso que es una minoría los que, partiendo de esos acontecimientos, lo dijimos antes un poco, tienen un cambio de vida. Ahora es cuando yo siento mi vida cristiana, ¿no? Pero la gran mayoría van como espectadores de un acto público, de un hecho bonito, donde la gente se esmera en que todo salga bien, la gente se emociona, la gente llora, como decíamos ahora mismo, ¿no? Pero no hay una conversión personal. Entonces ya lo que es la fe se queda de la vista hacia afuera, pero no de la vista hacia adentro, que es lo importante. Sí, la fe debería estar en primer plano y no quedar en unos segundos, ¿no? Entonces lo más importante es lo que saquemos interiormente. No, por supuesto, yo viviría la Semana Santa desde lo más sencillo, desde lo más escueto, como sería decir, comparto con los que tienen la misma fe que yo el Jueves Santo y celebramos la Cena del Señor y punto. Que después queremos tener un rato de oración, pues lo tenemos delante del Santísimo. Que llega el Viernes Santo, yo viviría el Viernes Santo desde ese encuentro con la palabra, desde ese encuentro con la cruz, que es el día especial de la cruz, ¿no? El Viernes Santo, porque Jesús muere en la cruz. Y después, como máximo, como lo hacemos aquí, a mí me encanta la Semana Santa de aquí de San Fernando, porque hay dos manifestaciones externas nada más. Una la hacemos el domingo con el Domingo de Ramos, y después el Viernes Santo, el Vía Crucis que hacemos también por las calles. Y se acabó. Entonces, más jaleo le dan las fiestas de San Fernando a nivel religioso que la propia Semana Santa. Más jaleo, claro, digo, más claro, trabajo. Porque el jaleo de San Fernando en mayo, al final de mayo, se vive desde todo lo cívico que pueda haber alrededor del entorno de la fiesta de San Fernando, ¿no? Pero sin embargo en Semana Santa ya son todos los días donde vivimos en intensidad los acontecimientos. ¿Hasta dónde llega la importancia, ahora que mencionaba usted el Vía Crucis, hasta dónde llega la importancia de celebrar, entre comillas, el acompañar a Jesucristo en su camino? Yo he tratado siempre que he hecho el Vía Crucis, y sobre todo cuando lo hacemos a nivel público de la calle, ¿no?, que nos identifiquemos con cada paso de las 14 estaciones, que nos identifiquemos con la realidad. Por poner un ejemplo simplemente, ¿no? Jesús es condenado a muerte. ¿Cuántas personas hoy están siendo condenadas a muerte? Y muchas de ellas injustamente, ¿no? Y no solamente a muerte de morir físicamente, sino a morir marginados, a morir en la soledad, a morir en la droga, a morir y están condenados ahí, y les estamos condenando a todo el mundo. Entonces a mí me gusta unir lo que es la figura de Jesús con la figura de Jesús en el mundo actual. Cuando llegamos a otra estación, por poner otro ejemplo, la Verónica, que le limpia el rostro a Jesús, entonces yo suelo pensar en montones de personas que están ayudando a otras, que están quitándole las lágrimas a otras, que están limpiándole el rostro a otros, y entonces voy uniendo la fe con la realidad, y me gusta así. Yo me imagino que tiene que ser un poco eso, ¿no? El extrapolar lo que en esta semana se vive con la realidad actual. Claro, es que si no, no tiene sentido. Si no, es quedarme en lo etéreo, en el aire, en la cresta, simplemente porque soy creyente. No, yo tengo que unir lo creyente con lo que vivo y con lo que hay en la realidad. Entonces, por ahí es por donde tenemos que entusiasmar a la gente para que vivan su fe en esas realidades donde ellos están. Una Semana Santa para reflexionar es lo que usted nos está exponiendo. También. ¿Usted vio la película La Pasión de Cristo? Creo que sí, porque yo no soy muy amante. Creo que sí, no soy muy amante de ver muchas películas. Quería preguntar, como usted nos está dando una visión a lo mejor más equilibrada, la película era un poco extremista o realista en el sufrimiento de Cristo en sus últimos momentos. Quería preguntarle su opinión sobre, lo que pasa es esa imagen. Que muchas veces esas imágenes están puestas para impresionar,
para llamar la atención de la gente, ¿no? Pero vamos, que yo creo que cuando llega el Viernes Santo, que es el día de la muerte, no tenemos por qué pasarnos de lo sufrimiento, no tenemos que sufrir, no tenemos por qué estar pensando en el dolor, en el sacrificio, en el sufrimiento, que también, ¿no? Pero sobre todo en cómo, si Jesús lo hizo, yo que soy creyente en Jesús puedo hacerlo también por los demás. Y sufrir por los demás, aprender a sufrir. Que quizás en la sociedad nos falta esto hoy mucho. No estamos preparados para sufrir por los demás. Correcto, correcto. Sobre todo en la sociedad actual, en el siglo XXI, donde parece que muchas veces cada uno va a lo suyo, ¿no? A su bola, como se suele decir. Ya para terminar, nos quedan unos pocos minutos aquí con don Francisco González. Los últimos minutos de la entrevista vamos a hacerlo algo más distendido, y sí que teníamos preparadas una serie de frases que a través o a raíz de la Semana Santa se han ido colando poco a poco en el lenguaje habitual de todos nosotros, aunque muchas veces no sepamos de dónde viene. Por ejemplo, yo imagino que usted sabe lo que es el llevar la cruz. Claro, vamos a ver. Nosotros, los que vivimos en esta cultura religiosa o cristiana, nosotros sabemos que el llevar la cruz para Jesús fue un sufrimiento terrible, y más sabiendo que la cruz en aquel momento era el castigo más grande que se le podía dar a una persona. Era, vamos, el criminal más grande se le colgaba en una cruz. Entonces, por referencia a llevar la cruz, que eso es pesadísimo, nosotros cuando vemos a una persona que está sufriendo o a una familia que no tienen trabajo, pues están llevando una cruz terrible. ¿Qué cruz están llevando la familia que no tienen con qué alimentar a los suyos, ¿no? ¿Qué cruz más grande? Yo tengo que reconocer que la expresión llorar como una Magdalena, pensaba que no la asociaba a la religión, y he descubierto hoy que sí es religiosa, viene precisamente de la Semana Santa. En el Evangelio aparecen unas 3 Marías, además de la María, la madre de Jesús, ¿no? Pero aparece una María que fue la que entró, la pecadora que suele llamar, que entró cuando Jesús estaba comiendo en casa de un fariseo, y ella reconoció su pecado y se acercó a Jesús a pedirle el perdón, y entonces llorando le regaba con las lágrimas los pies de Jesús y con su pelo se los secaba. Entonces lloraba como una Magdalena, significaba eso, ¿no? Está llorando como una Magdalena. Tenemos muchísimas más frases: llevar una vida de calvario, meterse a Redentor y salir crucificado. Es que el Calvario es justo el lugar donde fue crucificado, y normalmente el Calvario se representa casi siempre con la figura de Jesús, con la de María su madre y la de Juan Bautista. El evangelista, porque dicen que junto a la cruz de Jesús estaba su madre y Juan, que fue justo el momento en cuando Jesús le dice a Juan: ahí tienes a tu madre, para que la siguiera cuidando, y a ella le dice: ahí tienes a tu hijo, a Juan. Por eso el Calvario es las 3 figuras. Tonto de capirote tampoco lo asociaba yo con la Semana Santa, y tiene la relación de la Semana Santa. Sí, porque normalmente los cofrades y los que van en las procesiones así de este tipo de cofradías, pues se ponen un capirote en la cabeza, ¿no? Y entonces el tonto es el que le pone el capirote. Otras frases, otras expresiones como por ejemplo lavarse las manos. Pilato, sí, porque Pilato en su momento, cuando él sabía conscientemente que era el inocente Jesús, ¿no? Pero no quería echarse el pueblo encima. Y entonces la mejor forma que tuvo para salir, incoherente y de cobarde, fue el decir: hagan lo que ustedes quieran, yo me lavo las manos. Y entonces se pone: yo me lavo las manos como Pilato, yo no sé nada de eso. Sí. Relación tiene Barrabasada también, claro, es una Barrabasada. Barrabás fue precisamente al que compararon, y el pueblo no pidió el indulto de Jesús, sino de Barrabás, que era otro asesino. Y entonces este tío está nada más que haciendo barrabasada. Pues podríamos decir que es justo hacer lo contrario de lo que se debería hacer, claro, ¿no? Lo que se debería hacer. Muchísimas gracias, don Francisco. Ya se nos acaba el tiempo de la entrevista, son las 8 menos 20 de la tarde, hora central europea. De verdad, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muy bien, yo les doy las gracias a ustedes también, y a uno, porque me han permitido el expresarme con los sentimientos que llevo dentro. Y si esto puede servir para que algunas personas de los que ven a uno
pues les ayude, pues estupendo. Y si no, pues yo sigo anunciando el Evangelio. Yo apuesto porque sí.